En resumen, un podcast semanal de Línea 1. Comenzamos En Resumen para la primera semana de febrero 2022. La tasa de hospitalización de personas con COVID-19 en Ontario continuó su lenta trayectoria descendente esta semana. También hubo una disminución en el número de pacientes en cuidados intensivos. El Ministerio de Salud dijo que hay unas 3.000 personas con COVID-19 en los hospitales de la provincia. Si bien Omicron está infectando a quienes están inmunizados, en general en Ontario las tasas de hospitalización son más altas entre las personas no vacunadas. La enfermedad grave es un riesgo mucho mayor para los adultos mayores no vacunados. Alrededor del 56% de estos pacientes fueron admitidos por enfermedades relacionadas con COVID, mientras que el 44% ya estaba en el hospital cuando dio positivo por el virus, según el ministerio. Hubo 555 pacientes con COVID-19 que requirieron cuidados intensivos, frente a los 568 del día anterior y a los 608 a la misma hora la semana pasada. Según Salud Pública de Ontario, en el último mes las personas no vacunadas mayores de 60 años tenían aproximadamente casi 12 veces más de probabilidades de ser hospitalizadas. Se estima que 4 millones de personas desde el 1 de diciembre, según las pruebas de vigilancia de los niveles del virus, fueron contagiadas. La unidad de cuidados intensivos del Hospital Humber River está operando con un exceso de capacidad durante esta ola y ha permanecido llena durante la mayor parte de la pandemia. Mientras tanto, hay resentimiento por parte de algunos trabajadores sanitarios de primera línea que dicen que se ha quitado tanta atención a quienes más lo necesitan. Las cirugías y otras intervenciones críticas se están retrasando a medida que los hospitales se enfrentan a una ola constante de ingresos que podría haber sido menor si se vacunara a más personas. La vacuna COVID-19 de Pfizer podría obtener la aprobación de emergencia para niños de 6 meses a 5 años a fines de febrero, mucho antes de lo esperado. La Administración de Drogas y Alimentos pidió a Pfizer y a su socio, la compañía BioNTech, presentar su solicitud antes de lo planeado. Los menores de 5 años son el único grupo que aún no es elegible para la vacunación contra el coronavirus. Muchos padres han estado presionando para que se extiendan las vacunas a los niños pequeños y en edad preescolar, especialmente porque la variante Omicron envió un número récord de niños pequeños al hospital. Una mayoría de diputados del Partido Conservador de Canadá votaron para destituir a Erin O'Toole como líder del partido. El resultado de la votación fue de 73 de los 118 diputados disponibles que votaron por reemplazar a O'Toole. O'Toole, parlamentario por Ontario durante 4 mandatos, solo participó en una campaña electoral federal como líder del partido. Por ahora será reemplazado por un líder interino. O'Toole representa a Durham, la región cercana a Toronto. Allí enfrentó también un aluvión de críticas de sus colegas por cambiar las posiciones del partido sobre los impuestos al carbono, los presupuestos equilibrados y las armas de fuego estilo asalto durante la campaña electoral. Para algunos legisladores, la posición de O'Toole de apoyar a los manifestantes antivacunación en Ottawa tras producirse ataques a los monumentos históricos y en un centro de personas sin techo terminó de afectar su liderazgo, ya cuestionado por el partido desde que perdiera en las últimas elecciones de septiembre pasado. En tanto, el premier de Quebec, François Legault, sepultado por las críticas de crear un impuesto a los no vacunados, decidió cancelar la iniciativa y al comunicar su decisión llamó a la paz social. Continúa la protesta de camioneros en el centro de la capital canadiense. Una multitud de entre 5.000 y 18.000 personas desembarcó en Ottawa durante los últimos días de enero. Según la policía, el domingo 31 de enero se sumaron otros 3.000 manifestantes en la colina parlamentaria. Algunos defecaron y orinaron en los monumentos históricos y colgaron pancartas en la estatua de Terry Fox. La protesta ha sido mayormente pacífica, pero ha generado constante ruido, problemas de tráfico y casos de acoso. Residentes, trabajadores y personal de salud han cuestionado la agresividad de algunos manifestantes. Algunos residentes han sido perseguidos, insultados e intimidados solo por caminar con máscaras por la calle o cuando salen a hacer sus compras. Hasta el momento ha habido 3 arrestos, pero 25 casos en investigación por ataques, uno en un centro de distribución de alimentos para personas sin hogar.
El jefe de la policía de Ottawa dijo que todas las opciones, incluida la militar, están sobre la mesa para terminar con los bloqueos en las calles. Los organizadores, a través de la página GoFundMe, han recaudado más de 9 millones para apoyar el convoy. Han dicho que su objetivo es crear una pesadilla logística para el gobierno que fuerza para derogar los mandatos de vacunas. Un grupo organizador llamado Canada Unity exige que los líderes gubernamentales deroguen los mandatos o renuncien inmediatamente. Pero casi todas las medidas de COVID hasta la fecha, desde los mandatos del uso de mascarillas hasta el cierre de negocios y escuelas, han sido introducidas por los gobiernos provinciales. La protesta está costando $1 millón diarios a la ciudad de Ottawa por los costos de seguridad, y cada día que pasa lo que empezó como protesta es ya más una ocupación, sostienen las autoridades. Los costos por destrozos y demás se estiman en $3 millones. Esto es el doble de lo que cuesta una celebración por el Día de Canadá cada 1 de julio. El precio de los combustibles sigue trepando en gran parte de Canadá. Analistas indican que hay varios factores que han elevado el precio del combustible, incluyendo los conflictos bélicos en Ucrania. También el impuesto aplicado por contaminación y el abastecimiento. La demanda de combustible ha ido en aumento este año a diferencia del inicio de la pandemia. Gracias a las vacunas y a la reapertura económica, las actividades se han ido normalizando gradualmente en todos los sectores de la economía, pero la producción mundial de petróleo ha decrecido. El promedio del precio del litro de combustible es $1.53 en algunos lugares, pero incluso ha trepado a 1.61 por litro en otros. Para reducir el consumo de combustible se aconseja manejar a menor velocidad, chequear regularmente la presión de las ruedas y realizar un buen mantenimiento del vehículo. Estadísticas Canadá estimó que la economía avanzó a una tasa anualizada del 6.3% en el cuarto trimestre del 2021. El Banco de Canadá advirtió que es posible que la variante Omicron frene los gastos en el primer trimestre de este año y ralentice el crecimiento a una tasa anualizada de aproximadamente el 2%. Varios países europeos también ya están flexibilizando las medidas contra la COVID-19. Dinamarca se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en levantar todas las restricciones, pese al aumento de los contagios en el país. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud insta a los países a no finalizar de manera apresurada las medidas de salud pública. Grandes cantidades de desechos médicos relacionados con la pandemia representan ahora una amenaza para la salud humana y el medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud pidió que se implementen materiales y empaques más biodegradables y sostenibles para los equipos médicos y de protección personal esenciales. ¿Qué deportes de invierno te llaman la atención? Este fin de semana será para ver el inicio de las competencias en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. El país, donde hace 3 años comenzó la pandemia, adoptó un enfoque ahora de COVID-0. Se prevé que haya una burbuja mucho más estricta que la de los Juegos de Verano en Tokio. China ha implementado una amplia y sofisticada gama de controles de alta tecnología para detener el virus, además del uso de vacunas. Canadá podría transformarse en la primera nación de la CONCACAF en ser clasificada para jugar en la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Canadá tiene 22 puntos y lidera la región, mientras Estados Unidos y México están con 18 puntos cada uno en las clasificatorias. En tanto, a falta de solo 2 fechas, Brasil y Argentina tienen su boleto asegurado. Ecuador también está virtualmente clasificado. Uruguay y Perú se acercan, Chile acecha y Colombia depende de un milagro. Este 2 de febrero, Día de la Marmota o Groundhog Day, la mayoría de las marmotas predijeron un largo invierno. Según la tradición, si una marmota ve su sombra el 2 de febrero, esto significa que el invierno durará 6 semanas más. Entre tanto, la marmota de Ontario, Willy, que está en Wyerton, fue la última en hacer su predicción. Contrariamente a las otras marmotas, Willy predijo que la primavera llegará pronto. Por ahora, otra tormenta de nieve trajo otra montaña de nieve a Toronto. Tras la tormenta del 17 de enero que acumuló casi 40 centímetros, la ciudad anunció esta vez que tendrá 1.500 empleados, 600 barredoras y 360 barredoras de veredas, además de 200 camiones saladores para usar en esta nevada. En resumen, un podcast del Consejo de Desarrollo Hispano junto al programa Yo Me Vacuno de la Agencia de Salud Pública de Canadá.